No hay nadie más en la montaña. No hay una voz que le anime, ni una mirada que le juzgue. Está solo él, la piedra y ese camino que ya conoce, que ha repetido tantas veces que ni siquiera podría enumerar. No es la primera, no es la segunda, ni siquiera es la milésima. Y aún así, vuelve a colocar las manos sobre la roca, vuelve a clavar los pies en la tierra y vuelve a tensar el cuerpo, como si esta vez pudiese ser distinta. Pero la piedra pesa igual que siempre y se resiste a los brazos, como si formase parte consciente de aquel juego macabro. Sísifo insiste, empuja y avanza centímetro a centímetro, sintiendo cómo los músculos se le van cargando, cómo la respiración se le vuelve más densa, cómo el esfuerzo se acumula en su cuerpo. Sube, apretando los dientes, asciende hasta un punto en el que llega a atisbar la cumbre y por un instante, solo durante un instante, llega a pensar que va a conseguirlo. La cima está muy cerca, tan cerca que podría tocarla, pero en ese momento en el que todo el esfuerzo parece haber tenido sentido, la piedra vuelve a caer, como todas las veces anteriores. Rueda montaña abajo sin detenerse, llevándose con ella todo el esfuerzo, todo el tiempo y todo lo que Sísifo lleva miles de años intentando lograr. Él se queda inmóvil, respirando, mirando cómo cae y sabiendo que no tiene otra opción distinta. Debe bajar y empezar de nuevo. Y así lo hace, una y otra vez, sin descanso, sin final y sin sentido aparente. Pero ahora, deténgase un segundo, porque esta historia no es solo un mito antiguo, es una historia que habla de algo mucho más cercano. El mito de Sísifo habla de cómo vivimos, cómo repetimos y cómo avanzamos hacia metas que se deshacen en nuestras manos. Seguimos empujando sin preguntarnos por qué. Y es precisamente ahí donde aparece Albert Camus. Despierto en la misma luz, sobre el mismo camino, la misma cruz. Las manos empujan mi sueño otra vez, clavando a la tierra mis pies. No hay una voz que llame desde arriba, no tengo un plan, no tengo perspectiva. Tan solo una guadaña que evita recordarme y una cumbre incierta que se escribe delante. La piedra vuelve a caer hacia el principio de todo otra vez, sin camino ni rostro. Sin otra piel que no conlleve el castigo de querer morir y no poder. Si todo esto no tiene sentido, ¿por qué seguimos? Hoy,
Como siempre hacemos en Soles Lejanos 2.0, no vamos a buscar la respuesta fácil. Vamos a contarles lo que hizo Albert Camus, mirar a la duda de frente y recorrer ese camino de obstáculos, acompañados por alguien que no intentó tranquilizarse a sí mismo, sino entender lo que pasa. Aunque eso implique aceptar la inquietante posibilidad de que no exista una respuesta que nos deje tranquilos. Vi rezar a miles de hombres, convirtiendo a Dios en mil razones para matar, morir, sufrir, amar, como una excusa perfecta que se deshace al mirar. La piedra vuelve a caer hacia el principio de todo otra vez, sin camino ni rostro, distinto, sin otra piel, que no conlleve el castigo de querer morir y no poder. Hoy sabemos que hay distancias infranqueables. Bienvenidos a Soles Lejanos 2.0. Les habla David Minayo, desde el lado filosófico de las ondas. Hoy me acompaña de nuevo, y es toda una suerte, la grandísima Eva Inochi, cuya voz no solo sube el listón de este programa, sino que es capaz de sacarle la fuerza a Sísifo para seguir empujando. Albert Camus, el filósofo que decidió enfrentarse a una de las preguntas más difíciles que puede hacerse el ser humano. Esa pregunta que a todos se nos pasa de vez en cuando por la cabeza y que igual que viene, normalmente se va. Porque sabemos que si la sostenemos un poco más de lo habitual, nos acercaremos a una frontera que preferimos no cruzar. Por eso, la mayoría de nosotros, cuando aparecen, no tardamos en volver a nuestros asuntos cotidianos, dejándola a un lado para ocuparnos de lo que tenemos delante. Es precisamente ahí donde Albert Camus decidió no mirar hacia otro lado, sino quedarse e insistir, entendiendo que no se trata de una pregunta peligrosa en sí misma, sino de una pregunta radicalmente honesta. Una de esas que no buscan respuestas rápidas, sino que nos obligan a pensar qué estamos haciendo aquí y por qué seguimos haciéndolo. Albert Camus nació en Argelia en 1913, en una familia humilde. Su padre murió en la Primera Guerra Mundial cuando él apenas era un niño, y su madre era prácticamente analfabeta. Circunstancias que de alguna manera marcaron su forma de mirar el mundo, porque su pensamiento no nace de la abstracción, sino de la experiencia, de una vida que no tiene nada garantizado desde el principio. Aún así, gracias a la educación, logra abrirse camino, estudiar filosofía y empezar a escribir, primero como periodista y luego como autor. Pero su vida no transcurre en calma, porque le toca vivir uno de los periodos más convulsos del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. Camus vivía en Francia durante la ocupación nazi y se implicó activamente en la resistencia, escribiendo en periódicos clandestinos y defendiendo ideas que no eran teóricas, sino que tenían consecuencias reales e inmediatas en un mundo donde las decisiones importaban de verdad. No era solo un filósofo, era también novelista, ensayista y periodista, alguien que utilizó la literatura como una forma de explorar preguntas desde distintos ángulos.
En su época, su pensamiento no encajaba del todo con ninguna corriente dominante. No era un nihilista que se rinde, pero tampoco un optimista que se engaña. Se situaba en un punto intermedio difícil de sostener, y eso le generó tensiones incluso con otros intelectuales de su tiempo, como Jean-Paul Sartre, con quien mantuvo una relación compleja precisamente por estas diferencias de enfoque. La figura de Albert Camus sigue siendo relevante hoy en día porque las preguntas que planteó no han desaparecido en absoluto. Seguimos viviendo en un mundo que apenas tiene sentido. Seguimos necesitando las mismas explicaciones y seguimos aferrándonos a ideas tranquilizadoras que nos permiten obtener cierta estabilidad ante ese silencio de fondo que él describía. Esa sensación de que no hay una respuesta definitiva. Nuestra vida en apariencia es sencilla, se compone de rutinas que se repiten, horarios, compromisos y preocupaciones que ocupan nuestro tiempo mientras trabajamos, hacemos planes y pensamos en el futuro, en aquello que queremos conseguir o evitar. Todo eso se encadena en nosotros de una forma tan natural que rara vez nos detenemos a cuestionarlo, como si hubiera una continuidad implícita que no necesita ser explicada. Sin embargo, si lo miramos un poco más de cerca y reducimos la velocidad, aunque sea un instante, nos topamos de frente con una contradicción que normalmente dejamos en segundo plano. Porque vivimos como si todo esto fuese a prolongarse, como si hubiese tiempo suficiente, como si lo que estamos construyendo tuviese una especie de base estable sobre la que podamos apoyarnos. Y lo hacemos sabiendo que no es así, que todo lo que empieza tiene que acabar, que lo que hoy damos por hecho en algún momento dejará de existir. En ese punto es donde Camus fija la mirada, en lo cotidiano, en la forma tan nuestra de seguir adelante sin integrar del todo lo que sabemos. Como si hubiese una pequeña distancia entre la vida que llevamos y la verdad que intuimos. Una distancia que no siempre duele, pero que sostiene en silencio muchas de las decisiones que tomamos. Porque si lo decimos de forma directa y sin rodeos, nos topamos con una realidad que resulta muy difícil de esquivar. Vivimos organizando una vida que sabemos que va a desaparecer por completo. Es justo en esa pequeña grieta que aparece cuando dejamos de dar por hecho que todo encaja, donde Albert Camus introduce su idea central, el absurdo. Algo que todos hemos sentido alguna vez, aunque no le hayamos puesto nombre. Porque el absurdo no está en el mundo por sí solo, ni tampoco dentro de nosotros de forma aislada, sino en ese choque silencioso que se produce cuando lo que esperamos de la vida no encuentra respuesta en la realidad. Si lo pensamos bien, nosotros vivimos buscando sentido constantemente, aunque no lo digamos en voz alta. Buscamos una dirección, intentamos que nuestras decisiones encajen en algo más grande, que todo lo que nos ocurre tenga algún tipo de explicación que lo justifique. Y eso no es una manía, tampoco una debilidad, es algo sencillamente humano, porque como seres humanos necesitamos que las piezas encajen, necesitamos sentir que hay una coherencia detrás de todo esto. Pero el problema, o mejor dicho, el punto en el que Camus decide detenerse, es el que nos dice que el mundo no siempre responde a esa necesidad. No hay una voz que nos guíe por el buen camino, no hay una estructura visible que garantice que todo esto tiene un propósito. Solo hay silencio, un vacío que algunas veces no sabemos cómo gestionar. En ese vacío es donde entra el mito de Sísifo, la obra clave de Albert Camus, un intento de describir ese momento en el que uno se da cuenta de que la pregunta está ahí, pero la respuesta no, de que la necesidad de sentido sigue intacta, pero el mundo no la satisface. El absurdo, tal y como él lo plantea, no significa que la vida no tenga sentido en sí misma o que
todo sea caótico sin más. Significa algo aún peor, que existe una larga distancia entre lo que nosotros esperamos encontrar y lo que realmente nos encontramos. Una distancia que normalmente conseguimos ignorar, pero que a pesar de ello sigue ahí. Ante esto, Camus habría dicho que el absurdo aparece cuando lo que esperamos no encuentra respuesta. Porque vivir una vida larga, con sus llantos, sus dudas, sus sonrisas y sus pasiones, es algo muy bonito. Es algo que casi todos damos por hecho mientras está ocurriendo. Pero si nos detenemos un instante, solo un instante, aparece esa pregunta que normalmente evitamos. ¿Qué ocurre cuando todo esto termina? ¿Qué ha sido realmente todo lo que ha pasado? ¿Ha tenido algún sentido más allá de sí mismo? ¿O ha sido salvando las distancias, como esa vida del hámster que corre de un lado para otro dentro de su jaula, repitiendo movimientos y acumulando esfuerzos, sin que nada trascienda más allá de ese pequeño espacio cerrado entre barrotes? Somos nosotros lo mismo que él. Somos tan intrascendentales como una hormiga, tan pequeños como ella. Estamos acostumbrados a que todo tenga explicación, a que todo venga acompañado de un porqué y de un cómo. Desde los muebles más simples hasta la tecnología más compleja. Todo tiene su lógica, sus instrucciones y su estructura. Todo tiene su sentido, menos lo más importante, nosotros mismos. Vivimos la vida, pero no la entendemos. No hay instrucciones, no hay esquemas, no hay razones, tan solo hay intuición. Por eso nos preguntamos si es que nadie va a contarnos, aunque sea al final, qué significa todo esto. ¿Qué demonios hacemos aquí? Si todo esto no tiene una respuesta clara, si no hay un sentido garantizado y nadie va a explicarnos por qué estamos aquí, ¿qué sentido tiene entonces seguir adelante? En el mito de Sísifo, el absurdo aparece en mitad de la vida normal, en esa cadena de gestos que se repiten sin que nos demos cuenta. Levantarse, coger el tranvía, trabajar durante horas, comer, volver otra vez al tranvía, regresar al trabajo, cenar, dormir y después lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, siguiendo el mismo ritmo. Hasta que un día, sin que haya ocurrido nada extraordinario, surge una pregunta mínima y demoledora. ¿Por qué? Para Camus, el absurdo empieza en ese instante en el que los decorados se derrumban y la vida automática deja de funcionar durante unos segundos para vernos desde fuera, como si todo lo que hubiéramos hecho hasta entonces hubiera perdido su evidencia natural. Camus pone un ejemplo muy sencillo, el de un hombre hablando por teléfono detrás de un cristal. Un hombre que a primera vista no tiene nada de especial. Es una escena cotidiana de aquella época en la que todo el mundo hablaba por cabinas telefónicas, algo que podríamos ver cualquier día sin prestar atención. Pero hay un detalle que lo cambia todo. No oímos lo que dice, solo vemos sus gestos, su boca moviéndose, sus manos acompañando una conversación que para nosotros no tiene sonido. Y entonces ocurre algo curioso, porque lo que normalmente entendemos sin pensar, de pronto deja de encajar. Ya no vemos a alguien hablando, vemos a un cuerpo moviéndose sin un sentido claro. Una especie de teatro sin guión. Debería tener significado, pero en ese instante no lo tiene. Es ese pequeño fallo, ese momento en el que lo que nos resulta familiar deja de serlo y algo que siempre ha tenido sentido de repente se vuelve extraño, lo que Camus llama el absurdo. El absurdo no es preguntarse por qué, ni analizar la vida cotidiana. Eso lo hacemos todos en mayor o menor medida. El absurdo aparece en un punto muy concreto y más profundo, cuando esa pregunta no encuentra respuesta. Preguntarse por qué es pensamiento, no encontrar la respuesta es incomodidad. Y sentir ese choque y no poder resolverlo es el absurdo. Para Albert Camus, el absurdo no está en pensar, sino en el choque entre nuestra necesidad de sentido y el silencio del mundo. No es introspección, es confrontación.
El absurdo no es pensar demasiado o darle vueltas a la vida. El absurdo aparece cuando hacemos la pregunta que esperamos que tenga respuesta y descubrimos que no la tiene. Pero Camus no dice que la vida no tenga sentido. Lo que dice es que no hay garantía de que lo tenga y que aún así seguimos necesitándolo. No es que el mundo nos haya construido para hacernos una pregunta, es que nosotros tenemos una necesidad de sentido que el mundo no está obligado a responder. Y de ese choque nace el absurdo. Por tanto, aquí no hay diseño, hay desajuste. Lo absurdo es darse cuenta de que estamos hechos para hacernos una pregunta en un mundo que no tiene por qué responder. No es que el mundo sea cruel, no es que haya una trampa. Es peor que todo eso, porque puede que simplemente no haya nada ni nadie que responda. Y aún así, nosotros seguimos preguntando. Esta no es una pregunta lanzada desde la desesperación ni desde el dramatismo. No es una invitación a nada ni un impulso peligroso. Es algo mucho más simple. Es la pregunta más honesta que puede hacerse alguien cuando deja de engañarse. Albert Camus no dramatiza, no busca una salida rápida. Lo único que hace es negarse a apartar la mirada, sostener ese porqué sin llenarlo de respuestas fáciles. Y eso es lo más complicado. Pero quizá estamos dando por hecho algo que deberíamos haber abordado primero. Es cierto que ante la búsqueda de sentido solo se puede responder con el silencio. Es que nadie ha encontrado nunca una respuesta que merezca la pena. Claro que hay respuestas, las hay y muchas. No vivimos en un mundo en el que todo sea incertidumbre. De hecho, estamos rodeados de explicaciones y de relatos que intentan dar sentido a lo que hacemos, lo que nos pasa y lo que somos. Y funcionan, nos ordenan y nos tranquilizan, permitiéndonos seguir adelante sin detenernos. El problema es que ninguna de ellas es definitiva, ninguna cierra la pregunta por completo ni elimina del todo esa sensación de fondo de que algo sigue sin encajar. Es precisamente ahí donde Albert Camus introduce una distinción importante, porque no todas las respuestas son iguales y tampoco nacen del mismo lugar, porque hay respuestas que no aparecen para resolver la pregunta, sino simplemente para evitarla. Y eso para Camus es el punto clave, porque cuando la pregunta no se puede cerrar con facilidad, cuando el absurdo ya se ha hecho visible, lo que solemos hacer es buscar algo que la apague. Buscamos algo que vuelva a colocar las piezas en su sitio, aunque sea de forma artificial. Y ahí entran muchas de las cosas que damos por válidas, sin cuestionarlas demasiado. Creencias que asumimos sin reflexión, e incluso formas de vida que funcionan en piloto automático, repitiendo esquemas que nunca hemos examinado del todo. Cosas que no necesariamente son falsas en sí mismas, sino que en muchos casos lo que hacen es cumplir una función muy concreta: protegernos de la pregunta. Todo esto, en el fondo, tiene mucho que ver con cómo funciona nuestra propia mente, porque cuando una idea pone en duda algo importante, no solemos analizarla de forma fría y objetiva, sino que tendemos a buscar aquello que nos devuelva la tranquilidad y encaje con lo que ya creemos o con lo que necesitamos creer. Ahí es donde aparece un mecanismo muy conocido, el sesgo de confirmación, esa tendencia de la que tantas veces hemos hablado a quedarnos con la información que refuerza nuestras ideas y a apartar, casi sin darnos cuenta, aquello que las cuestiona. Aquí aparece una de las ideas más potentes de Camus, lo que él llama el suicidio filosófico, que no tiene nada que ver con quitarse la vida, sino con algo mucho más sutil y cotidiano. Es el momento en el que, ante la falta de respuestas, decidimos aceptar una explicación que no hemos puesto a prueba. Y lo hacemos simplemente porque necesitamos que haya alguna explicación. Damos un salto desde la duda hasta la certeza que nos tranquiliza. Un salto que no resuelve el problema, pero que sí consigue hacerlo desaparecer de nuestra vida. Escondemos la cabeza igual que el avestruz, y ese es el gesto que Albert Camus critica, el momento en el que preferimos una respuesta cómoda antes que una pregunta abierta, el instante en el que cambiamos la incomodidad de no saber por la tranquilidad de creer que sí sabemos. En ese punto no estamos resolviendo el sinsentido, simplemente lo estamos tapando. Para explicarlo, Camus recurre a una historia muy antigua que convierte en el símbolo perfecto de lo que está intentando decir:
la historia de Sísifo. Sísifo fue un rey astuto e inteligente. Un hombre de los que siempre encuentran una salida cuando parece que no la hay, que no se conformaba con lo establecido y que una y otra vez desafió a los dioses, los engañó y rompió el orden que ellos habían impuesto. Y claro, eso en un mundo donde los dioses no solo mandaban, sino que exigían obediencia absoluta, no podía quedar sin castigo. Porque Sísifo llegó incluso a hacer algo que para los dioses era imperdonable. Engañó hasta la propia muerte. I wake up in the same cold light, same old road, same silent fight. Hands on weight that won't forgive. Still I push, still I live. No voice calling from above, no design, no hidden love. Just this climb I never chose, and a truth nobody knows. The storm keeps rolling down again, like it never felt my pain. But I stand, I rise, I go. Even knowing what I know. Cuando la muerte fue a buscar a Sísifo, no hubo truenos ni señales en el cielo. No hubo advertencias, porque la muerte no necesita anunciarse, simplemente llega, se coloca delante de ti y te mira como si siempre hubiese estado ahí, esperando su turno. Pero Sísifo no era como los demás, no era de los que bajan la cabeza y aceptan. Sísifo miró a la muerte a los ojos y sonrió. Y empezó a hablar con esa calma inquietante de quien ha decidido que va a hacer algo que no debería poderse hacer. La rodeó con palabras, preguntas y dudas, tejiendo algo invisible a su alrededor, como si cada frase fuese un paso más dentro de una trampa que solo él veía. Y la muerte, que nunca había tenido que desconfiar de nadie, le escuchó, porque nadie habla así cuando sabe que va a morir, nadie se toma ese tiempo, pero Sísifo sí. Y poco a poco fue acercándose, midiendo cada movimiento, esperando el instante exacto, el momento en el que todo encaje y no haya vuelta atrás. Y entonces, sin que hubiese un gesto previo y nada que lo delatase, entre todas aquellas palabras que iban y venían, Sísifo dio un paso al frente, agarró a la muerte por el brazo y en ese mismo movimiento rápido y preciso sacó una cadena que había preparado, fría y pesada, y se la echó encima. Is mine. La muerte no tuvo tiempo a reaccionar, solo hubo un momento de resistencia, breve y extraño, y lo que nunca antes había sido tocado, de repente tuvo peso y forma, como un humano más, o casi. Sísifo apretó, tensó la cadena, la ajustó alrededor de ese manto oscuro sin guadaña y la cerró.
En ese preciso instante se hizo el silencio, un silencio distinto, sin calma ni sosiego, un silencio que precede a la tormenta o que explica algo que acaba de romperse, porque la muerte por vez primera no podía moverse, no podía ir a buscar a nadie, no podía cumplir su función. Y Sísifo se quedó ahí, respirando a bocanadas tras el esfuerzo, con las manos todavía tensas, sintiendo el peso inconmensurable de lo que acababa de hacer. Porque no solo había logrado evitar su final, había detenido el final de todos. Durante un tiempo algo se rompió. Fue una grieta que empieza siendo pequeña y acaba abriéndose por dentro de todo. La gente seguía viviendo, luchando, cayendo y enfermando, pero no moría. Al principio nadie entendía qué estaba pasando. Los soldados se levantaban después de caer. Los viejos respiraban más allá de lo que el cuerpo podía soportar. Los enfermos se quedaban atrapados en su dolor, sin poder salir de él. Y poco a poco, el mundo empezó a sentirse mal, muy mal, demasiado pesado, demasiado lleno, igual que una habitación sin ventanas. Despertar y darte cuenta de que te han enterrado vivo es una de las peores cosas que pueden pasarle a alguien. Es horrible, es una pesadilla recurrente que despierta los miedos más profundos del ser humano. Pero incluso en esa situación hay una salida, aunque no sea deseable. Pero es una salida, la muerte. Y esa salida ya no estaba. Despertar y darte cuenta de que te han enterrado vivo es peor aún, si ni siquiera puedes morirte. Porque cuando nada termina, nada descansa. Cuando no hay final, tampoco hay alivio. Y lo que parecía una victoria para Sísifo empezó a pudrirse por dentro. Sísifo no solo desafió a los dioses, rompió el orden de todo lo que existía, y eso es imperdonable. Los dioses bajaron, rompieron las cadenas que ataban a la muerte y la liberaron. Y entonces todo volvió a su sitio, pero todavía quedaba algo por hacer. Quedaba imponerle a Sísifo el mayor de los castigos, algo que nunca terminase, como el incendio que él mismo había provocado. El castigo de Sísifo resulta sencillo de explicar, pero es devastador de imaginar. Sísifo tiene que empujar una enorme roca desde la base de una montaña hasta la cima. Nada más. Pero tiene que hacerlo sin ayuda, sin compañía y sin explicación. Solo está él frente a esa piedra. Podríamos pensar que con esfuerzo y constancia Sísifo podría lograrlo, que todo ese sufrimiento tendría un final. Pero ahí es donde está la crueldad del castigo. El rey empuja y empuja de verdad, clava los pies en la tierra, apoya el cuerpo entero contra la roca, siente su inmenso peso en los brazos, en la espalda, en cada músculo. Avanza poco a poco con la respiración cada vez más pesada y el cansancio acumulándose, subiendo metro a metro, acercándose a la cima, viendo cómo después de tanto esfuerzo, el final parece estar ahí, a su alcance.
Pero cuando está a punto de conseguirlo, cuando la cima está prácticamente delante de él, la roca cae. Siempre cae. Rueda montaña abajo, alejándose y perdiéndose de nuevo en el punto de partida. Y Sísifo se queda arriba, mirando sin sorpresa, sin protesta, sabiendo exactamente que debe bajar otra vez, colocarse de nuevo detrás de la roca y empezar desde cero. They told me find a reason why. Bow your head and don't ask why. But I refuse to play that game. Didn't need a sacred name. I saw the truth, it wasn't kind. Just open space and quiet skies, and men afraid to realize I'm a happy sinner man, doing all I know I can. Y así lo hace, una y otra vez, sin descanso y sin final, sin que nada cambie, sin que nada se resuelva, sin que su esfuerzo tenga ningún sentido. Aquí es donde la historia deja de ser un mito para empezar a parecerse a algo mucho más cercano, porque si lo pensamos bien hay algo muy familiar en esa imagen, en ese esfuerzo constante que no termina nunca, en esa sensación de estar avanzando hacia algo que en el fondo nunca se alcanza del todo, la repetición que se convierte en rutina. Trabajar, construir, esforzarse, preocuparse, avanzar. Todo para luego volver a empezar, día tras día y año tras año. Cuando todo encaja, cuando uno espera que la conclusión sea la más lógica, que todo esto es una condena absurda y sin salida, que no hay nada que hacer, Camus da el giro. Un giro que rompe lo que esperamos porque dice algo que a primera vista parece imposible de aceptar, que hay que imaginar a Sísifo feliz. Y el problema surge con lo que implica esa frase. Camus no nos propone escapar. No nos dice que debamos buscar una salida que nos tranquilice o inventar un sentido que no está ahí. Nos recomienda algo mucho más difícil de aceptar. Quedarse sabiendo. Porque para Camus la cuestión no es resolver el absurdo, negarlo o taparlo con respuestas fáciles, sino enfrentarse a él sin dar un paso atrás. Sostenerlo sin adornarlo, sin convertirlo en otra cosa más llevadera. Desde ahí, desde esa claridad, decide vivir. Y eso es lo que él llama rebelión. Sabemos que vamos a morir. Lo sabemos aunque no lo pensemos cada día. Sabemos que todo lo que hacemos tiene un límite, que todo lo que construimos no es definitivo y probablemente no haya un sentido último que lo ordene desde fuera. ¿Pero y qué? ¿Por qué eso debe limitarnos? Si lo pensamos bien, la idea de la muerte y el sinsentido no nos paraliza por lo que es, sino por lo que hacemos con ella. Porque nuestra mente está diseñada para buscar estabilidad y encontrar explicaciones que nos permitan actuar con seguridad. Y cuando aparece algo que no se puede cerrar porque no tiene una respuesta clara,
lo interpreta como una amenaza, como si fuera un peligro real, y activa mecanismos de defensa. Nos bloqueamos, evitamos pensar, cambiamos de tema y nos refugiamos en lo inmediato o en lo conocido. Y es curioso, porque esa reacción tiene sentido en otros contextos. Si alguien nos pone en peligro, retroceder puede salvarnos. Pero aquí no hay un peligro real del que podamos escapar, porque la muerte va a ocurrir, hagamos lo que hagamos. Es un límite ineludible. Es el único final escrito, independientemente de que pensemos en él o no. Y sin embargo, dejamos que esa idea condicione lo que hacemos y que reduzca nuestras decisiones, provocando que vivamos con menos intensidad o con más miedo. Es como si anticipásemos el final y dejásemos de vivir antes de que llegue. Anticipamos el final y nos bloqueamos porque no queremos morir. Y en el fondo creemos que, si lo analizamos lo suficiente, vamos a poder encontrar una salida. Porque claro, estamos acostumbrados a que todo la tenga. A que todo pueda resolverse. Pero es que aquí no hay solución posible. Y entonces la mente entra en bucle, en una ansiedad que no resuelve nada y solo crece. Y cuanto más crece, más se parece a ese veneno lento que uno toma creyendo que le va a salvar. Como le ocurrió a Qin Shi Huang, aquel emperador del que ya hablamos en otro episodio y que buscando la inmortalidad terminó envenenándose con su propio remedio, el mercurio. Camus nos invita a quitarle a la muerte y al sinsentido su poder paralizante, entendiendo que el hecho de que algo tenga un final no invalida lo que ocurre mientras tanto, que la ausencia de un sentido último no convierte en inútil aquello que hacemos, salvo que nosotros decidamos que así sea, porque la parálisis no resuelve nada, no cambia el final, ni aporta una respuesta, tan solo reduce el presente, lo empobrece y lo limita. Ahí es donde la rebelión de Camus cobra su sentido. No es una respuesta al absurdo, es una forma de no dejar que el absurdo decida por nosotros. Porque la tentación es clara. O nos mentimos para sentirnos seguros, o nos rendimos porque no encontramos respuesta. Pero Camus rechaza ambas cosas. Rechaza la huida y rechaza la caída. Y nos propone vivir sin consuelo, vivir sin garantía de sentido, vivir sin una respuesta definitiva. Pero vivir. No nos ofrece una solución, sino una exigencia, la de mirar la vida tal y como es, y aún así, implicarnos en ella para seguir construyendo, seguir decidiendo y seguir sintiendo. Porque la rebelión no consiste en encontrar un sentido, sino en vivir sin él. ¿Cuántas cosas hacemos como si fuesen a durar siempre? ¿Cuántas decisiones tomamos pensando en un mañana que damos por hecho? ¿Cuántas preocupaciones ocupan nuestra cabeza que perderían peso si tuviésemos presente ese límite del que hemos hablado? No se trata de juzgarnos ni de decir que está mal vivir así. Vivimos así porque es la forma en la que nos movemos por el mundo, pero sí merece la pena señalarlo, porque gran parte de nuestra vida está construida sobre una especie de acuerdo silencioso que hemos hecho con la muerte. El de no pensar demasiado en ella, dejarla en un segundo plano para poder seguir adelante. Pero cuando ese acuerdo se rompe, aunque sea por un instante, y nos permitimos mirarla de frente, algo cambia en la forma en la que percibimos las cosas y en el valor que le damos. No es la muerte en sí misma lo que transforma la vida, es atreverse a pensar en ella. Después de sostener la pregunta y de mirar de frente a aquello que normalmente evitamos, ya no estamos exactamente en el mismo sitio que al principio y no vamos a dar un consuelo fácil ni a ofrecer una respuesta que lo arregle todo, porque no la hay y precisamente ahí está la honestidad del planteamiento, en aceptarlo, aceptar el silencio que el mundo nos devuelve.
soledad es un desván, sin ventanas a la esperanza. Un hábito frío hiela las lágrimas antes de que caigan. Quisiera ser libertad, ese espacio detrás, un lugar para los golpes que debo sanar. Sé que su partida dejará un vacío en el aire. Sé que su silencio creará un hueco. Sé que la quietud me oprimirá el pecho y la echaré de menos más de lo que quiero. El miedo juega en un rincón. Todo aquello que cuidamos, ordenamos y levantamos poco a poco en nuestra vida se deshará tarde o temprano, como se convierte en cenizas un madero que arde en las llamas. Lo que hoy tiene sentido para nosotros dejará de estar y, sin embargo, seguimos dedicándole tiempo y dándole valor a algo tan efímero como nosotros mismos. Seguimos adelante y es ahí donde encaja la respuesta de Camus, porque no debemos hacerlo ignorando las consecuencias, sino a pesar de ellas. No se trata de negar lo que sabemos, ni de convencernos de que todo tiene un propósito oculto, sino de aceptar el límite sin dejar que ese límite anule lo que hacemos. Aunque todo termine, aunque nada permanezca, aún así podemos decidir no rendirnos. Recuerden que la música del podcast pueden encontrarla en mi perfil de YouTube, de Apple Music o de Spotify, entre otras muchas plataformas. Y recuerden también que miles de soles lejanos no disipan la noche. Lo decía Antonio Porcia. Les espero en el próximo programa. Hasta pronto. Que se abalanza sobre mí el anuncio de un alba que espera cuando ella no esté aquí.